Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a Fabián y a Educación en Salud por la oportunidad de poder participar en este primer congreso latinoamericano de fisioterapia. Eh, Estaremos hablando, en el caso mío especial, de lo que respecta a la termografía y cosas que de a poco hemos venido haciendo aquí en Costa Rica. Eh, Espero que sea de su agrado y de igual manera cualquier consulta, con mucho gusto, estamos a la orden. Iniciaremos, ¿ok? Para empezar, bueno, mi nombre es Marvin Aguilar, soy licenciado en fisioterapia, me dedico a la medicina deportiva, tengo más de 17 años de trabajar en la parte de medicina deportiva y ortopedia. Junto conmigo se encuentra el licenciado Jonathan Brenes Mena, quien en conjunto trabajamos muy interdisciplinariamente, él en el área de campo con un equipo de fútbol de primera división y yo en la parte clínica o realmente en la parte más de valoración y más de análisis respecto a la evolución de cada atleta o cada deportista. ¿Okay? Aquí es parte de lo que el día a día hacemos en nuestro centro de salud, en donde contamos con 4 consultorios y un área específica de readaptación que, como les mencionaba anteriormente, lo desempeña el licenciado Jonathan Brenes Mena. ¿Qué es la termografía? La termografía realmente es una herramienta más, ¿ok? Es una herramienta de trabajo para nosotros los fisioterapeutas para poder trabajar de la mano junto con otras áreas interdisciplinarias como lo que son los ortopedistas, los vasculares periféricos, los internistas, en algún caso con algún nutricionista, fisiólogos trabajamos mucho y principalmente con los entrenadores de primera mano, ¿ok? ¿Por qué pongo esta imagen? Porque la termografía viene a quizás no a sustituir, pero sí a ser una ayuda en lo que es la parte de valoración. Anteriormente, como nuestros abuelos utilizaban algunas herramientas para quizás utilizar los muebles, ahora quizás nosotros utilizamos otro tipo de herramientas para la misma función que nos van a beneficiar nuestra vida de día a día. Entonces, la termografía. Asimismo, con la termografía musculoesquelética nosotros podemos quizás identificar realmente si algún atleta está lesionado, si ha sufrido un trauma importante. Podemos saber en algunas ocasiones lo que se habla hoy, para nadie es un secreto, las constantes eh, simulaciones de lesiones que ha presentado Neymar, o incluso no sé si podrán ver aquí abajo donde Busquets también está simulando alguna falta. Entonces podemos identificar, podemos ver el estadio de cada atleta, si un atleta está durmiendo bien, si un atleta, nos pasa mucho a nosotros en el fútbol, en donde un atleta no quiere ir a jugar un campo en donde por lo general hace mucho calor, hace mucho frío, llueve mucho o realmente el campo no es del todo óptimo para la práctica deportiva. Entonces dicen que tienen una lesión, tienen un tirón, que tienen alguna lesión de pubalgia. Entonces con la termografía podemos ir a buscar esas lesiones y ver si realmente están lesionados o no. Entonces podemos ver como en el caso de Kobe Bryant, en donde hubo una ruptura quizás, una ruptura del tendón de Aquiles, también una caída importante y podemos ver la evolución de esas alteraciones, así como las descargas de peso que debemos de ir incorporando poco a poco a cada atleta. La termografía también se ha usado mucho en la parte de veterinaria. En los años 70 se utilizó mucho en la parte de prescripción, en la parte del cáncer de mama, que a la larga no puede ser catalogada como un diagnóstico definitivo. Ya tenemos otros estudios como la mamografía o algunos otros de resonancia, donde podemos ya ser más específicos respecto a alguna lesión, pero sí actualmente sí se utiliza, por ejemplo, los bomberos para identificar el foco de incendio o el inicio de un incendio, y también en campos de trabajo, por lo menos en la parte de terapeuta ocupacional, para así ver cómo, cómo están las áreas de trabajo y los riesgos que puede sufrir algún trabajador para la disminución de incapacidades constantes. ¿Okay? Asimismo, como les comentaba anteriormente, podemos ver alguna alteración venosa y linfática
en la parte veterinaria, como en este caso. ¿Por qué en la parte veterinaria? Porque hay mucho dinero de por medio, por ejemplo, en caballos de carreras. Necesitaban saber si un caballo estaba óptimo para una competencia específica y se comenzó a utilizar la termografía musculoesquelética. Asimismo, en la gestación o en la cría de algún animal en específico, en este caso una jirafa. Y también el saber por qué se utilizan contrastes realmente, si hay unas zonas específicas de alteración a nivel cerebral. Todos esos colores dentro del espectro electromagnético nos pueden determinar ciertas alteraciones o no. Asimismo, el por qué nosotros utilizamos diferentes o la escala electromagnética, como les decía, o por qué esos colores para poder identificar cuando una tormenta pasa a huracán grado 1, 2, 3, 4, como ahorita pasó en Centroamérica con nuestros vecinos de Nicaragua, Honduras y Guatemala. Entonces, todo esto nos viene a ayudar, como les decía anteriormente, como una herramienta más a nivel de la medicina deportiva. Y es básicamente donde entramos actualmente. ¿Okay? Entonces, la termografía, ¿a qué se refiere? La termografía es básicamente una medición de temperatura a nivel de un miembro versus otro, a ver las asimetrías que podemos encontrar, pero no necesariamente una zona calórica sea la zona afectada, ¿ok? O no necesariamente la zona más fría o la zona con colores más menos intensos en la zona más afectada, más aguda, más crónica. Ahí es donde nosotros como fisioterapeutas debemos de capacitarnos y tener la capacidad de filtrar esos documentos de una manera cualitativa y cuantitativa. ¿Para qué? Para poder dar una valoración más específica, ¿ok? A cada atleta y intercambiar datos con, como les decía anteriormente, con los fisiatras y con los médicos, ¿ok? Entonces, por lo general, encontramos una imagen de esta manera. Algunos otros datos importantes, el por qué viene a tener validez la termografía, en donde podemos diferenciarla de la fotografía y la termometría, en donde la fotografía es, como todos sabemos si nos hemos tomado alguna fotografía, es la escritura con luz, ¿ok? La termometría es la medición de esa temperatura. ¿Y quién no ha tenido temperatura? Todos hemos tenido temperatura. Asimismo, la termografía es la escritura de la temperatura. Por tanto, podemos tener de una manera cualitativa esta imagen, que es lo que nosotros vamos a explicarle a nuestro paciente o a nuestro atleta, pero nosotros como fisioterapeuta debemos de cuantificar esta imagen. Nosotros como fisioterapeutas debemos de cuantificar qué pasa acá, qué pasa acá, qué pasa acá, qué pasa en esta zona lumbar. Eso es lo que a nosotros realmente nos compete y debemos de tener la capacidad suficiente para poder interpretar y filtrar cada dato que se nos presente. Algo importante de conocer o saber diferenciar es que temperatura no es igual que calor, es distinto al calor. Todos hemos tenido temperatura y todos hemos tenido calor, pero no necesariamente tener temperatura nos lleva a calor. En muchas ocasiones hemos tenido temperatura y más bien hemos tenido algún proceso de escalofrío o sudoración excesiva. ¿Por qué? Porque cuando tenemos temperatura nos referimos a un concepto relativo y a una velocidad molecular presente en nuestro organismo. Mientras tanto, que el calor es un concepto absoluto en el ambiente con una energía acumulada. Entonces hay que saber diferenciar estos términos. Y entramos un poquito a lo que es la parte ya de termografía, en donde esto tenemos derechos exclusivos de ThermoHuman, que es con la entidad que nosotros como Physiolution estamos certificados y a la vez estamos en conjunto para poder dar mediante un software que ellos crearon, en donde Fernando y Javier Arnaiz diseñaron por ahí del 2012-2015, en donde realmente lo que nosotros como investigadores, como fisioterapeutas, lo que hacemos es la toma de una fotografía en campos específicos, con una temperatura específica, con una humedad específica,
con una distancia de la cámara al cuerpo en específica, con una colocación de la cámara ideal. ¿Para qué? Para poder tener una imagen buena, ¿ok? Si no tenemos una buena imagen, realmente el software no nos va a dar los datos reales de alguna alteración. Entonces hacemos la tomografía, tenemos una imagen que la tomamos con una parte cualitativa, lo pasamos por un software que es una visión artificial conocido como avatars y podemos interpretar algunas alteraciones de hemicuerpos. Por tanto, también esto nos lo da de una manera cuantificada y nosotros somos los que tomamos la decisión junto con el cuerpo médico. ¿Cómo nos puede ayudar la termografía? Ok, podemos trabajar, como les decía al principio, como una manera o una herramienta más, que junto con una resonancia, con una ecografía, con una tensiomiografía, con GPS que está muy actual para medir todo el rendimiento de deportistas, tanto en entrenamientos como en partidos, si un futbolista está rindiendo o no. O podemos encontrar alguna otra alteración, incluso hasta cardiopulmonar. ¿Okay? ¿Para qué trabajamos con la termografía? Porque podemos trabajar con muchas personas alrededor. Por eso les decía que trabajamos muy interdisciplinariamente. No nos guardamos nada. Cambiamos datos para que sea el óptimo rendimiento de ese atleta y no perjudicar al club en este caso. O incluso en un paciente que no sea élite o que no sea de alto rendimiento, el por qué un paciente lo operan de, por ejemplo, una meniscopatía y sigue presentando algún síntoma en la rodilla, en la fosa poplitea, en el recorrido del aductor o incluso en la parte de la pantorrilla. Ya van a ver más adelante en donde una paciente la operaron y realmente lo que tenía era un problema venoso y linfático y no era quizás necesario la operación. ¿Okay? Entonces podemos trabajar con un equipo médico en donde está el doctor, el fisioterapeuta, como les decía en este caso de Jonathan Brenes, que es el que se encarga de la parte de campo, un readaptador y también con un equipo técnico que ya es el entrenador, el preparador físico y el Sport Science, que en este caso lo hacemos como nosotros. ¿Para qué? Para tener una adaptación de carga adecuada y una ayuda en el diagnóstico del tratamiento. Para que el doctor, si él sugiere algún tipo de medicamento, el fisioterapeuta con ejercicios específicos y el readaptador con las cargas que necesita ese atleta. Todo esto, como les decía, es un estudio de Ismael Fernández Cuevas y Javier Arnaiz que se hizo en el año 2016. En el año 2016, correcto. Pasamos a la otra. Les vuelvo a repetir, de una manera cualitativa encontramos la fotografía y de una manera cuantitativa lo que hacemos es la interpretación de esos datos en el tiempo, en el espacio, así mismo como la progresión de las cargas que debemos de dejarle o no a cada atleta. Nosotros le podemos decir a un paciente, no, usted no está apto todavía para ingresar a hacer lo que es fútbol. Ok, usted sí está apto para empezar lo que es descargas de peso parciales o completas en un área como por ejemplo una piscina, en un halter gym, en donde podemos trabajar trote sin gravedad. ¿Okay? Y de igual manera es un estudio de derechos exclusivos de ThermoHuman y hablamos de Lastras y de Ismael. Esto es lo que quizás nosotros nos ayuda o nos compete respecto a cómo podemos trabajar, ¿verdad? O cómo podemos determinar o cómo podemos decirle a un atleta o se detiene o se lesiona. O ya podemos continuar con descargas más importantes y vamos de la mano junto con el readaptador y con el fisioterapeuta de campo. En donde, por ejemplo, la clasificación de riesgo por asimetrías puede variar en normal, puede tener de 0 a 0.3, que lo catalogamos normal, y poco a poco, de acuerdo al color, que ustedes van a ver que estos colores se van a dar como patrones respecto a cuando veamos los avatars y lo generemos en el software, en donde nos puede generar alarma, patología o una lesión ya un poquito aguda o más crónica. ¿Ok? Esto es de Gómez y Carmona en el 2012 con derechos exclusivos de ThermoHuman. Volvemos quizás a repasar un poquitito, en donde de mi parte, esta es lo que yo me encargo, de tener una termografía. ¿Para qué? Para poder tener una charla junto con el entrenador, con el readaptador, con el preparador físico, con el doctor o con el fisioterapeuta de campo. ¿Para qué? Para generar un complemento
y ese complemento sea el más óptimo para cada deportista. No podemos generar un mismo ejercicio o por lo menos un deportista que haya tenido la misma lesión, un desgarro en isquiotibiales, en el recto femoral, podemos tener una fascia plantar, una periostitis tibial y no podemos determinar el mismo tipo de terapia para cada uno. Yo soy del hecho de que no en fisioterapia no existen protocolos para empezar a trabajar. Cada paciente tiene su especificidad y cada paciente debe de tener un tratamiento individualizado con las cargas personalizadas. ¿Ok? Continuamos. Decía, ¿para qué usamos la termografía? En la imagen de la izquierda podemos ver uno de los futbolistas ahorita que estamos, que tiene más renombre, que es el goleador del campeonato, uno de los buenos jugadores de nuestro club y es el goleador actual del torneo, en donde él, constantes malestares en su columna, en donde decidimos tener una termografía, se llama, en donde decidimos hacer una termografía y encontramos diferentes alteraciones en el patrón, diferentes asimetrías respecto a cadenas cinéticas de Busquets, el tipo de calzado que él usa, todas esas cosas y pudimos filtrar ciertas cosas. Comenzamos con un tratamiento realmente de Mackenzie que fue suficiente para él. Esto fue indiscretamente que yo estaba por ahí y comenzó a hacer los ejercicios y que yo se diera cuenta que estaba. Y realmente esto es lo que a él le ha funcionado. Y en la imagen de la derecha tenemos varios colegas conocidos quizás que están en este curso, como lo que es el licenciado Eric Rodríguez, uno de los grandes de la medicina deportiva en Costa Rica y a nivel mundial. Tenemos una colega muy querida de Colombia, Estela, que también trabajó en Honduras con equipos de fútbol. Y tenemos también a Pacheco, que trabaja mucho con equipos de fútbol, en donde nosotros tenemos que valorar, nosotros tenemos que buscar qué es lo que tiene cada paciente. No es siempre aplicar lo que aparece en los libros, lo que aparece en un protocolo, lo que aparece en un equipo. Siempre tenemos que valorar, estar observando qué pasa en la valoración, qué pasa con el pie, qué pasa con la cadera, qué pasa con la rodilla, todas esas cosas de diferentes puntos de vista. Entonces, con la termografía podemos usarla como prevención de lesiones. ¿Ok? Asimismo, podemos darle seguimiento a esas lesiones. Y este es un caso real que está en nuestra clínica Physiolution, en donde podemos encontrar un paciente con una impresionante rotoescoliosis, o sea que ni hace falta que yo les mencione respecto a la parte radiológica, la parte física y de la parte termográfica. De acuerdo a estos exámenes, como lo que es la radiografía y la exploración física que yo les realicé, también hicimos una termografía y pudimos encontrar que estas son las zonas que debemos de iniciar a tratar. ¿Ok? Zonas de alteración. No sé si recuerdan cuando yo les mencionaba respecto a los colores de cada paciente. Y también importante la asimilación de las cargas. Este es otro de nuestros atletas que es de élite, es de alto rendimiento, powerlifting o incluso ya trabaja a nivel de CrossFit, en donde él tuvo un problema en su rodilla y empezamos con ejercicios de desaceleración respecto a la termografía de una manera cualitativa y de una manera de cuantificar dónde estaba el daño. En este caso vimos por medio de los avatars en donde, por ejemplo, en el trapecio medio, en el dorsal ancho, en la zona posiblemente del cuadrado lumbar y en el tendón de Aquiles del lado derecho, presentaba alguna alteración. Comenzamos a trabajar con ejercicios de desaceleraciones. ¿Para qué? Para poder lograr un peso que quizás él no había logrado. Pero hay que primero saber diferenciar cuál es el de mi cuerpo quizás más débil, cuál es el de mi cuerpo más fuerte e ir a tratar de llegar a una igual en las descargas de peso. ¿Para qué? Para que no tengamos alteraciones tampoco de miembros superiores. ¿Ok? Todos sabemos que somos naturalmente asimétricos, pero entre mejor tengamos las descargas de peso, menos lesiones o patologías podemos tener a largo plazo. Entonces, el tercer ítem es la asimilación de las cargas.
¿Cómo hacemos la termografía realmente en un paciente? ¿O cómo hacemos en un paciente élite de alto rendimiento, un equipo de fútbol? Tenemos ahorita equipos en Costa Rica estamos con un equipo de fútbol americano también. Entonces hacemos una termografía y esto es en base a un estudio que hicieron Fernández, Gómez Carmona y Quintana en el 2010 respecto a que podemos hacer 2 termografías en la pretemporada y 2 termografías al principio y en el medio de la temporada, donde vamos a buscar la prevención de lesiones, la toma de decisiones y la adaptación de las cargas constantes. ¿Ok? También es importante mencionar y el por qué nos es fiable la termografía como una herramienta terapéutica de valoración, porque podemos tener una detección de agujetas o desgarros musculares o distensiones musculares. De acuerdo a un estudio que se hizo de Narkic en el 2012, una detección del umbral de lactato, Akimov, este es uno de los autores, esta es una de las personas que más habla de la termografía, es un estudio en el 2012, prevención de lesiones, como les decía anteriormente, de Ismael Fernández Cuevas, y esto fue en el 2017, la evaluación de la postura, esto bastante en el 2015, y esto es muy importante, yo creo que ustedes sí lo han visto, cómo se hace el diseño de la ropa deportiva. Entonces, ¿por qué esta moda del dry fit? ¿Por qué estas tenis también que son súper livianas? Esto fue un estudio en 2017, el seguimiento de las lesiones de Cano en el 2016, biomecánica y podología. ¿Por qué esto es importante? Porque de acuerdo a esto podemos hacer mediante la baropodimetría los diferentes tipos de plantillas específicas para cada persona, no necesariamente atletas de alto rendimiento, ¿ok? Entonces, el por qué se utiliza también la parte de descargas de peso en una plantilla que se encuentra en el piso para, mediante la, como les decía, baropodimetría, generar esa plantilla. La asimilación de las cargas por Andrade en el 2017, la evaluación de la eficiencia por Duke en el 2015 y la evaluación del estado físico por la marcha en el 2018. Algunas otras herramientas para la prevención, por mencionar algunas, por la tensiomiografía, en donde generamos un estímulo y vemos cómo es la salida de esos datos, en donde ya el fisiólogo podrá determinar cómo está ese músculo, cómo está ese paciente. Ese es un estudio de Rodríguez Matoso. También podemos encontrar pruebas en sangre que a todos los deportistas de alto rendimiento sabemos que hay que realizarles, ¿ok? A ver si son o superatletas o hay alguna alteración por algún factor bioquímico también, algún factor químico. Y esta es una de las imágenes, quizás, no sé si ustedes vieron en los últimos días, meses atrás, en donde este gran atleta, Joshua Cheptegei, que batió el récord de los 5.000 y 10.000 metros con un tiempo muy inferior, en donde podemos ver biomecánicamente la deficiencia de ese pie, que quizás a ese paciente o a ese gran atleta, si le compensamos con unas plantillas, no tenga el mismo rendimiento. Entonces, por eso les decía anteriormente que todos somos perfectamente asimétricos, pero tratamos de buscar la normal, ¿ok? Aquí posiblemente no vaya a haber calzado ni Nike, ni Adidas, ni Axis, ni que vaya a quitar esa alteración de pie, ¿verdad? Entonces, tampoco podemos ver si trabajando por medio del pie core, los músculos del flexor profundo de los dedos, de los músculos plantares, del músculo tibial posterior. Más sin embargo, ¿qué podemos hacer? Tener valoraciones o herramientas como la termografía o algunos otros en donde podamos tener una normal en la musculatura que le da estabilidad a ese pie. Los músculos sensitivos de la planta del pie incluso. También trabajamos y está muy de moda con máquinas isoinerciales. Y aquí es importante ver o analizar cómo se producen las lesiones. A veces podemos ver que son muchas por traumas, ya sean directos o indirectos, muchas ocasiones por ejercicios repetitivos, por ejemplo el portero que por lo general el entrenamiento pasa a tirarse a un lado, tirarse a otro, abajo, arriba, por algunas alteraciones de hombro. Podemos ver diferentes actividades. No es lo mismo ser triatleta que ser solo corredor. El triatleta tiene que en algunas ocasiones desempeñar 2 actividades en un mismo día. Va a haber una sobrecarga mayor. ¿Okay? ¿Cuántos días se pierde por lesión? Es ahí donde nosotros con la termografía sí podemos ser más específicos y decirle al atleta, okay, usted está o todavía no está apto para integrarse con su equipo.
También dónde se producen las lesiones. Si sabemos que, por ejemplo, fue en el transcurso del partido o ya venía predispuesto antes del partido o incluso de 48 horas posterior al partido, podemos verlo mediante algunos estudios o herramientas de termografía. ¿Qué lesiones se pueden evitar? Repito, cuando un paciente ya sabemos que viene con cargas importantes, como le decía, como el teteta, necesitamos estar haciendo termografías más periódicamente, quizás una vez a la semana, que más adelante con casos clínicos que les voy a enseñar se van a dar cuenta. ¿En qué momentos de la temporada? Y este es básicamente un estudio que se hizo en la Liga Española, en donde después les paso el artículo, pero se determina que se lesionan más en la pretemporada que en el mismo por sobrecarga, que obviamente en la temporada en sí ahí van a ser más traumatismos directos, ¿ok? ¿Y qué tipo de competición desencadena más sobrecargas musculares? Todos estos datos nos puede arrojar la termografía, pero debemos de filtrarlos. Debemos, como les digo anteriormente, analizar cada dato, cada músculo. Se van a dar cuenta que la termografía, cuando lo vemos de manera cuantitativa, va a ver o a filtrar cada grupo muscular. Entonces, ¿sirve la termografía para evitar lesiones o no? Claro que sirve, siempre y cuando pensemos, interroguemos, debatamos, filtremos y analicemos. De lo contrario, pasaremos simplemente a ser una máquina que apretamos un botón y creemos que el atleta se va a componer o el atleta se va a recuperar con electroterapia, con agujas o con poner ventosas. Y no necesariamente debemos de saber analizar y filtrar todos los documentos que nos brinda tanto la termografía, tensiomiografía, pruebas de sangre, los GPS, pruebas específicas, clínicas, pero debemos de filtrar. Y aquí uno de los casos más importantes que yo he tenido quizás en mi carrera, en donde podemos encontrar un atleta que estará en las Olimpiadas, que es marchista, Noelia Vargas, en donde empecé simplemente le hice la tomografía general de su cuerpo, pero lo que más me llamó la atención por el tipo de deporte que ella desencadena es la planta del pie. Entonces necesitamos ver cómo están esas descargas del pie. ¿En donde? ¿Por qué? Porque del pie hacia superior podemos ver alteraciones que ella incluso encontramos en su cadera, en el glúteo medio y en el cuadrado lumbar contralateral, básicamente por la correlación de las cadenas cinéticas de Busquet y el desequilibrio biomecánico que podíamos encontrar, que más adelante, mediante las pruebas clínicas, determinamos que así sucedía. ¿Okay? Le rediccionamos un poquitito la parte cómo dormir. Ella le hicimos la prueba a las 6 de la mañana, fue y entrenó una zona de altura y después de que le hicimos la segunda prueba 6 horas luego, pudimos ver que el pie derecho ya comenzaba a compensar sus asimetrías y sus dolores más intensos en el otro pie, equilibrando un poco el dolor, más sin embargo no descartándolo del todo de la cabeza, los metatarsos y los 4 dedos. Podemos ver también, incluso, ya les voy a indicar, en donde, como les decía anteriormente, podemos ver músculo o zona primer dedo, segundo o cuarto dedo, arco, arco interno, talón del pie, en donde todos estos datos es lo que nosotros debemos de filtrar y saber discernir qué decirle al paciente o por qué pueden estar sucediendo. Entonces todos estos datos los correlacionamos con esta escala y otras que les voy a presentar más adelante, en donde ya sabemos que el arco más, al tener un valor de menos 1.93, ya hay una alteración que debemos de tratar. Y de ahí para arriba, ¿cuáles son los músculos que se insertan en el arco? Fácil. Entonces, músculos, flexores profundos de los dedos, tenemos en algunas ocasiones lo que es el tibial posteriores, tenemos parte del nervio que abarca la rama de Baxter, que hay un dolor importante en la parte del nervio tibial posterior, en la rama media, que es donde está la parte de Baxter. Entonces, todas estas podemos verlo mediante una media o una máxima y que nos da valores más o menos que debemos discernir qué hacer con ellos. ¿Okay? No es simplemente tomar la fotografía, pasar los datos y después no saber qué decirle al paciente.
¿De acuerdo? Esta es Noelia Vargas y aquí yo le explico a ella cómo están sus datos y qué debemos de mejorar, qué ejercicios podemos empezar, y empezaremos por los ejercicios en donde están más asimétricos. En las primeras diapositivas hablábamos, no sé si se acuerdan, de una rodilla en una zona derecha más roja o una zona más blanca, en donde por lo general, pero no siempre sucede, la parte que tiene una hipertermia va a generar va a estar con un proceso de inflamación, va a estar incluso con una zona más de sobrecarga, una fase aguda y posiblemente una mayor activación metabólica, mientras que en la zona que tenemos una hipotermia o calores más tenues, hay un proceso de cicatrización, problemas vasculares que vamos a ver más adelante, o incluso hasta una lesión en el sistema nervioso. ¿Okay? Esto es de acuerdo a un estudio de Med en el 2015, de Imagine Health, perdón, en el 2015. Esto es un estudio basado en Gómez y Carmona en el 2012 bajo derechos de Thermo Human, en donde podemos ver 7 días después de la lesión de los isquiotibiales izquierdos, que lo vamos a ver acá, en donde 7 días podemos ver la parte más simétrica, en donde los valores pasaron de 0.76 a 0.1. Entonces ya podemos decir a ese paciente, usted puede integrarse sin temor a la competitividad, disculpe, y no, vamos a probar a ver qué pasa. Vamos a probar a ver si recae. Vamos a probar si este ejercicio le funciona. Vamos a probar si este no le funciona. ¿De acuerdo? Asimismo, como hablaba anteriormente, podemos darle seguimiento a estas lesiones desde el día 0 hasta el día que le damos de alta. Podemos ver los altos y bajos. Podemos ver cuando hay un monitoreo por parte nuestra, cuando ese monitoreo nos da una alarma y debemos de descender esas cargas de peso. ¿Para qué? Para que la práctica deportiva sea lo más óptima. Les repito, esto es un derecho de Thermo Human y esto fue en el 2015. Este es otro de nuestros pacientes estrellas, por así decirlo, André Barquero. André Barquero sufrió un daño importante en su rodilla, le hicimos la termografía, en donde, como les decía anteriormente, podemos indicarle la asimilación de las cargas progresivas que debe tener, junto con su readaptador, junto con su entrenador, que recuerden que ellos tienen Jiu-Jitsu, vale todo, tienen diferentes entrenadores de acuerdo a las técnicas que necesiten, y André acá defendió un título a nivel mundial contra un mexicano, el cual ganó. Y aquí están los valores que le hicimos a André Barquero, en donde teníamos una zona que nos generaba una alarma, pero que a la larga también una zona o una alteración en su rodilla, como les decía anteriormente, no siempre la zona de hipertermia la zona afectada, que tenía una zona más bien de hipotermia y en una lesión más crónica, más sin embargo le generaba un dolor a la hora de rotar, ¿okay? A la hora de girar hacia el lado izquierdo. Le hicimos la termografía, de acuerdo a la escala de colores, donde pasaba 0.9, nos dio una alarma de que estas dos zonas debemos de tratarlas. Vimos anteriormente cuáles son los ejercicios junto con su readaptador, hasta llegar a disminuirlo a 0.6, 0.4, y los valores pasaron de acá y disminuyeron significativamente a menos de 30, y le dijimos al atleta, podemos empezar con este y este y este otro ejercicio. También nos fuimos músculo por músculo, identificamos cuál músculo era que había que tener o nos daba una buena alarma para poder trabajarlo en el área de fisioterapia. Repito, cómo podemos trabajar la parte de termografía de una manera preventiva para evitar lesiones. Trabajamos en la parte de deporte, en la parte de salud. Más sin embargo, la termografía no podemos decir que es un diagnóstico definitivo. Nos ayuda en el tratamiento, sí, pero no es un diagnóstico definitivo. No es más, o no podemos anteponerlo por encima quizás de una resonancia que nos da ya una certeza más exacta de lo que está pasando con cada atleta. Esto es para repasar. Tomamos una fotografía, nos da estos valores como que es un avatar, ¿ok? Nos da las zonas más irritadas, en este caso esta del tobillo, esta del tríceps y la parte del gastrocnemio externo, y de ahí tomamos decisiones para tratar. ¿Por qué la termografía? No es invasiva, quizás para algunos quizás sea desconocida o no, es rápida, tiene un costo alto,
pero nos ahorra tiempo para dar una valoración en el momento, cuantifica, es importante que no otros exámenes cuantifican, y la información es muy objetiva de acuerdo a la experiencia, perdón, de cada profesional. Ejemplos, casos curiosos, ese es otro futbolista, Paolo Jiménez, en donde sufrió una lesión en sus isquiotibiales. A simple vista podemos ver que quizás esto se ve muy similar a esto, este se ve muy similar a este, pero cuando lo tratamos de medir, ya tenemos una simetría de 0.7 con la media. Ya esto es un signo de alarma para sacarlo del entreno y decirle: usted no, vamos a descansar 2-3 días. ¿Por qué? Porque vamos para este partido más importante. Es mejor evitarlo o tratar o sacarlo del entreno 2-3 días que tenerlo un mes y medio afuera por un desgarro a una profundidad de 2-3 centímetros. Lo sacamos del entreno. A este atleta, como les decía anteriormente, lo sacamos 2 o 3 días. Lo ocupamos para un partido importante en donde se recuperó al 100% sin una recaída posterior. ¿Ok? A pesar de que en un principio las tomografías se parecían de una manera cualitativa muy similares, a la hora de cuantificarlas o a la hora de medirlas, había una simetría de 0.7. ¿Ok? Y 0.7 nos lleva a que necesitamos un corto periodo de acuerdo a la escala que se hizo de Imagine Health en el 2015, en donde al tener una simetría de 0.7 necesitamos un corto tiempo de inactividad. ¿Para qué? De acuerdo a la mínima y de acuerdo a la máxima. ¿Para qué? Para que sea el óptimo regreso sin recaídas como tal. ¿Ok? Aquí podemos encontrar algunas sueltas alteraciones con una imagen solamente cualitativa o una imagen fotográfica con la cámara como tal, en donde podemos encontrar alguna lesión como por ejemplo una alteración como un espolón calcáneo, una lesión en el arco o inicio de una fascia plantar, una metatarsalgia, en donde esto puede venir desencadenado desde el tibial. ¿Ok? La flexión profunda de los dedos o tibial. La simetría de este versus esto. ¿Ok? Entonces son como imágenes que nos dan a nosotros como una pista de dónde puede estar afectando, dónde puede estar la alteración. Más sin embargo, nunca debemos irnos realmente simplemente donde está la lesión como tal o donde está el síntoma de dolor. Acordémonos que si tenemos una fascia, debemos ir a tratar desde arriba, de la parte lumbar y desde la parte piramidal, en conjunto con una neurodinamia, un deslizamiento neural. ¿Para qué? Para mejorar todo el recorrido de ese nervio hasta la planta del pie. No simplemente llegar a masajear la planta del pie hasta liberarlo, no, debemos de trabajar de una manera con técnicas manuales, técnicas alternativas. ¿Okay? Ese es el caso que les decía anteriormente del futbolista que estaba de goleador, que trabajamos la parte lumbar, donde teníamos una carga importante en los isquiotibiales, más que todo la pierna izquierda versus derecha, y que hacía una recarga también importante en el tendón de Aquiles contralateral. Comenzamos a tratarlo, lo cuantificamos, vimos de acuerdo a la evolución de días, de meses, perdón, en donde también nos daba un signo de alarma, en donde él empezó bien, comenzó a ir al gimnasio sin autorización, aumentó su recarga muscular, hizo esta montaña y tuvimos que generar un descenso con la inactividad de un tiempo para llegar a la normal de ese paciente. Pero lo importante de la tomografía es que nos cuantifica qué podemos decirle sí y qué podemos decirle no. Valores músculo por músculo, como les decía anteriormente, que no vale la pena hablar de cada uno, más sin embargo que sepan que nos puede ver la evolución de un músculo por fecha y datos. ¿Ok? Otra vez. ¿Para qué? Para que a pesar de que tenía alguna diferencia en la parte cualitativa, podíamos ya, de acuerdo a los datos, ingresarlo al campo deportivo. ¿Para qué? Para lo que todos buscan, o el objetivo de todos, que es ganar. Y por diagnóstico médico, podemos ver que una alteración con una simetría después de 0.9, 0.7, 0.6, no sé si recuerdan la escala de colores, ¿ok? 0.4 nos va a decir que puede ser una contusión, una contractura, alguna alteración meniscal, un desgarro o una fractura en un hueso, ¿ok?
Y acá uno de los casos más curiosos que tuvimos Jonathan y yo, en donde esta paciente la tratamos por más de un mes y medio, en donde después de ser operada de una artroscopía nos seguía indicando el dolor constante en la rodilla cerca de la fosa poplitea por la base de la inserción del semitendinoso. Y nos llevó una sorpresa, nos brilló y hicimos una tomografía simplemente para saber cómo estaba acá este paciente, con la gran sorpresa de que tenía una lesión linfática que no era de ortopedia y que no era en este caso o en principio nuestra, era de trabajar con el vascular periférico. Y ahí la referimos donde el especialista, donde posteriormente mejoró. Otro paciente con una ruptura de cruzado anterior, en donde tenía, en la mañana, él es jugador de primera división, tuvo un trauma hacia hiperextensión con una rotación, en donde cayó también tuvo una lesión obviamente del cruzado anterior, pero esto no era lo que realmente le estaba afectando. Esto era lo que realmente era preocupante. Si no hubiésemos hecho la termografía, no nos damos cuenta que inmediatamente estaba empezando con una insuficiencia venosa, en donde tuvo que ser intervenido inmediatamente en menos de 24 horas. Este otro paciente que le dijeron que era un desgarro muscular, le hicimos una tomografía y no, era una lesión venolinfática. Y podemos ver también que por el tipo de lesión, podemos ver si a nivel de hueso, tendón, muscular, sin patología o una alteración neural. Otro de nuestros pacientes, este es un atleta futbolista que ahorita va a militar en el Pachuca, México. De igual manera, los seguimientos, la cámara, qué tratamiento es el más adecuado. ¿Para qué? Para disminuir esa sintomatología y de acuerdo a los valores y a la escala poder integrarlo a la práctica deportiva sin ningún riesgo. Otro atleta, ultramaratonista, estaba en pretemporada, no, simplemente le hicimos para ver cómo estaba y ella dijo que no tenía ningún síntoma, ninguna lesión, ningún dolor, de nada. Y así fue su avatar en donde tenía este tipo, tenía estas alteraciones y de las cuales empezamos a tratar. ¿Para qué? Para que pudiera rendir de la mejor manera, con la parte cuantificativa y participar en de los mayores eventos a nivel mundial de ultramaratón. Y aquí encontramos otro de los triatletas que fue campeón mundial de Xterra, Ron Atkinson, nos vemos nosotros, y trabajó, tenía un dolor en su hombro, en donde hicimos la tomografía en la parte posterior y encontramos una ligera escoliosis. Él pasó de vivir, él vive en la playa y pasó a vivir a la capital durante 2 meses para su entrenamiento más de la mano con su entrenador que estaba en la capital y comenzó con dolores por el colchón, por ciertos factores extrínsecos. Comenzamos a trabajar el pectoral mayor y realmente con solo trabajar la espalda, el pectoral mayor, el dolor de hombro disminuyó. Ron fue campeón en Maui en el campeonato mundial de Xterra. Otra campeona a nivel de surf, Liz Vintas, con una alteración de tobillo, también, con tomografía. Roberto Navarro, un corredor también, con un desgarro. Pudimos darle las descargas de peso, Luz Marina una lesión venolinfática. Y para terminar, aquí, de aquí yo termino con la parte de termografía en medicina deportiva y nuestra experiencia humilde, básica, que debemos de ir buscando más y más y más y más. ¿Para qué? Para tener más datos y así sea más importante el uso de la termografía en equipos de fútbol. En algunos equipos de béisbol se utiliza para contratar a un beisbolista si viene lesionado. En la Liga Española ahora se utiliza en ciertos equipos para contratar a un deportista en donde valen mucho dinero. Y aquí les dejo alguna bibliografía de artículos importantes. Como les decía, nosotros nos certificamos con Ismael Fernández y Javier Arnaiz, que fueron de los creadores de ThermoHuman. Una imagen curiosa que no tiene nada que ver la etnia ni el color de piel, absolutamente nada a la hora de realizar una termografía, así como los tatuajes. Algunos otros exámenes también que se utiliza la parte del espectro electromagnético de baja a alta energía, como lo que es la radiofrecuencia, la microonda, los rayos X y el gamma óseo para identificar ciertas alteraciones. Otro estudio importante, cuello en tiroides, la comparación en métodos de evaluación mediante la tomografía. Y acá, nuestra capacitación que fue hecha en México, gracias también al apoyo que tuvimos del equipo interdisciplinario de la América de México por prestarnos y
guiarnos un poquitito en la parte del uso de la termografía. Y acá también encontramos importantes fisioterapeutas a nivel mundial, como lo que es Raúl Pounds, que es el fisioterapeuta del Liverpool y de algunos jugadores en específico, así como lo que es Rainier Cherry, que es el del Paris Saint-Germain. Este es Ismael Fernández, un amigo nuestro. Y aquí concluye mi ponencia. Espero que les haya gustado. Espero que si tienen alguna duda me puedan escribir. Yo me encuentro como Physiolution CR o como Man Fisio, eh, y me pueden buscar en Instagram o en Facebook. Ahí verán algunos estudios que hemos hecho, algunas valoraciones que hemos hecho con nuestros atletas y realmente algunas otras entidades que se utilizan en Europa, Australia, México, Estados Unidos y en Costa Rica. Nosotros lo usamos con este equipo de fútbol que es el Club Sport Cartaginés. Y muchas gracias y espero que algún día cuando pase toda esta pandemia puedan visitarnos en Costa Rica, en donde pueden disfrutar de grandes playas, volcanes y clima tropical. Muchas gracias.